Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de La Cruda Verdad, dirigido por su servidor, el abogado Héctor Alvarenga. En esta ocasión quiero hablar sobre la empresa privada hondureña. ¿Por qué el empresario hondureño no puede salir y competir internacionalmente? ¿Por qué es que los otros países vecinos tienen empresarios que sí pueden competir en el mercado y por qué el empresario hondureño no? Bueno, empecemos, empecemos. Pues. Comenzaré a decir que para llegar a determinar esto, hay que retraernos en la historia e irnos a los países más desarrollados e irnos a las empresas más prestigiosas del mundo y ver dónde surgen, por qué surgen en esos países. ¿Por qué? Si alguna vez se han preguntado por qué la Sony no surgió en Honduras, por qué General Electric no surgió en El Salvador, por qué la Samsung no surgió en Nicaragua. Ok, la respuesta a todo esto es realmente una relación bien coherente que existe entre las condiciones de esos países y, y las condiciones de estos otros países. Vamos a hacerlo así de sencillo. En Honduras, para crear una empresa, tenemos un montón de trabas. Aranceles, procedimientos legales, impuestos, un montón de trabas. En estos países no, en estos países abrir una empresa o para crear una empresa lo puede hacer uno en línea, instantáneamente, en línea. El mercado que uno tiene es gigantesco a la par del mercado que tiene acá. La población tiene capacidad de adquisición de los productos que el empresario vende. En estos países no. Pero entonces, ¿cómo hacemos un cambio? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo hacemos que estos países realmente la empresa privada sea exitosa y generen empleo? Pues la solución ya está dada. No hay que inventar el agua caliente, solo hay que ver la historia. Estos países tienen una característica principal donde surgen estas empresas más grandes del mundo. Esa característica y ese denominador común es que los gobernantes de estos países han sido altamente éticos, profesionales en el área que les compete. No son personas que van a robar al erario público. No son funcionarios que buscan su satisfacción personal o su bien personal, buscan el bien común. Son extremadamente éticos. Uno de los factores que determina el nivel de profesionalismo de una persona es el nivel académico o el nivel de estudio. No significa que una persona estudiada no puede robar, claro que puede robar, pero a mayor grado de estudio es menos probable que lo haga, porque tiene mayores principios. Esto es simple. Es por ello que porque podemos comparar, por ejemplo, ya lo hablaba en la primera parte de este video, esta es la segunda parte que abordo la empresa privada, ya lo había hecho como en la primera parte, en un video anterior, y realmente considero que el empresario en Honduras realmente tiene, podría decirse, se le ha pegado la forma de cómo ser empresario en Honduras. Porque es totalmente diferente ser empresario en otro país que ser empresario en Honduras. Para empezar, veamos esta relación. Los países más desarrollados tienen funcionarios altamente calificados, funcionarios éticos, que buscan el bien común, que no roban, que no están involucrados en crimen organizado, en narcotráfico. Es por ello que es sumamente importante, por eso es que la gente no lo comprende aún, la población hondureña todavía no lo comprende, pero es importantísimo saber elegir a las autoridades que gobiernan el país, porque de esas autoridades depende todo el organismo estatal. Depende del momento cuando el hondureño va a votar,
De ahí depende lo que va a valer en esos próximos 4 años, lo que va a valer la vida, lo que va a valer el salario mínimo, cuánto se va a ganar de salario mínimo, si va a haber trabajo, si va a haber desempleo, si va a haber educación, si va a haber más deserción estudiantil, si van a haber medicinas en los hospitales. Todo eso depende del momento cuando tú, como ciudadano, vas y entregas el voto y le das el voto a alguien. Si le das el voto a alguien porque se ve bonito, porque se ve guapa, porque se ve guapo, porque te cae bien, en Honduras va a seguir exactamente igual, o peor. Porque lo que hay que calificar es, la ética de esa persona, el historial de esa persona. Si esa persona es ética, si esa persona ha estado involucrada en cuestiones turbias, si esa persona ha robado, si ha estado en puestos donde no se ha visto resultados, si esa persona realmente tiene un interés por el bien común, si esa persona es estudiada y capaz para el puesto que le está desempeñando, y no solo porque lo recomienda don Sutano o don Fulano. Entonces, si nosotros vamos a resumir esto, si nos vamos, por ejemplo, a comparar, como les hablaba en la primera parte, al empresario de otros países, donde estos países, los funcionarios son personas extremadamente éticas, son personas académicamente estudiadas y estudiadas en el campo que les compete, que están desempeñando. Entonces el empresario que va a tener ese país va a ser exactamente igual. Va a ser un empresario que no está acostumbrado a transar debajo de la mesa como un funcionario, sino que es un empresario que realmente paga salarios a sus empleados, que realmente le garantiza los derechos laborales a todos sus trabajadores, que realmente cumple con el pago de impuestos y el pago de servicios estatales, que realmente paga la electricidad y no la evade como sucede acá. Entonces, cuando tenemos empresarios de ese nivel de personas que altamente capaces, altamente profesionales, altamente éticos, estos sí van a ir orientados a que la economía del país crezca. Entonces, ¿qué sucede? Hay una relación bien ligada entre funcionarios profesionales y éticos y empresarios profesionales y éticos. Aquellos países donde los funcionarios son éticos, profesionales y competentes en el área que les compete, esos países también tienen empresarios competentes, éticos y profesionales en el área que les compete. Eso significa que la empresa privada va a ir creciendo, porque es que ya está dada la fórmula. Simple y sencillamente hay que llevar a la par esa relación. Si los gobernantes que tenemos son corruptos, son antiéticos, inmorales, el empresario que vamos a tener va a ser igual, porque va a transar con ellos. El empresario también va a ser antiético, el empresario también va a ser prácticamente, le va a gustar hacer negociaciones por debajo de la mesa, con el funcionario que también le gusta hacer negociaciones por debajo de la mesa. Y ese tipo de empresas, cuando llega al mercado internacional, o cuando quiere competir con empresas que realmente compiten bajo normativas de calidad estandarizadas a través de la ISO, ahí es donde se ve la realidad del empresario. Y eso es lo que sucede con el empresario hondureño. El empresario hondureño no tiene las garantías mínimas que exige el mercado internacional a través de las normas ISO. No las tiene. ¿Pero y por qué no las tiene? ¿Por qué solo en Honduras es exitoso? Porque en Honduras transa con gobierno. Porque en Honduras hace transacciones por debajo de la mesa. Hace acuerdos, evadiendo al fisco, evadiendo pago de impuestos, evadiendo prestaciones de empleados. Y en Honduras es exitoso, pero no puede salir al mercado internacional. Porque en el mercado internacional, si trata de no pagarle a los empleados, se le viene una demanda encima. Si trata de no pagarle impuestos al país donde entra, se le viene una demanda encima. Y esa relación que yo les estoy hablando existe, y es la que da prácticamente, es la fórmula. Si tenemos funcionarios calificados, los empresarios van a ser calificados. Y si tenemos funcionarios calificados y empresarios calificados, las tasas de crecimiento del país se elevan, las tasas de exportación se elevan.
Eso significa mayor empleo, eso significa mejores condiciones de trabajo, eso significa más trabajo para el hondureño, eso significa que no tienes que emigrar si tuviéramos ese tipo de funcionarios y ese tipo de empresarios. Ahora, ok, entonces miremos qué sucede con Honduras. En Honduras es todo lo contrario. Tenemos funcionarios que no respetan la ley, la norma, que no son éticos, que están involucrados en cuestiones turbias. Entonces el empresario que tenemos también es igual. Le gusta pactar por debajo de la mesa, le gusta quebrantar la norma, la ley. Entonces lo que tenemos que es empresarios que no pueden competir en el mercado internacional. ¿Y eso en qué se traduce? En menor inversión para Honduras, en más desempleo para Honduras, en que tú estés sin trabajo, en que no tengas, y si tienes trabajo estás mal pagado. En eso se traduce. Ahora ven entonces por qué es tan importante saber elegir a los funcionarios, porque de ahí se desprende todo. Cuando tú vas y das el voto, de ahí se desprende absolutamente todo. El pueblo hondureño tiene que comprender que realmente el voto es el poder más grande que tiene un pueblo. Cuando tú votas por alguien, o por un partido, por un funcionario, por un candidato, están dando el mayor poder que tiene el pueblo. Y ese poder que tiene el pueblo es lo que lleva a decidir lo que en los próximos 4 años vas a comer, si vas a tener trabajo, si tus hijos van a poder estudiar. Todo eso lo determina. Lo que pasa es que la gente no lo comprende porque la mayoría de población en nuestro país no es estudiada. Y claro, ese es un problema grave, que hay un cierto sector que le conviene que la mayoría de la población no sea estudiada, porque así es fácil convencerlo fácilmente a través de una bolsita de comida para que les deje el voto, para que te robes credenciales y se las vendas. Entonces la población hondureña es, por decirlo, analfabeta en ese sentido, desconoce totalmente. La población le hace falta bastante estudio y de eso se aprovechan los corruptos y los funcionarios corruptos. Ahora bien, entonces, la pregunta es, ¿puede Honduras algún día llegar a tener empresarios y empresas multinacionales o internacionales que compitan en el mercado internacional a alto nivel, a alta escala? O sea, yo no estoy hablando de empresitas pequeñas, estoy hablando de magnitudes grandes. Que el empresario hondureño se compare, los bancos hondureños o las empresas hondureñas se comparen con empresas estadounidenses, alemanas. Entonces van a decir muchos cuando vean este video, este está loco, eso nunca va a pasar. ¿Y por qué nunca va a pasar? ¿Acaso son extraterrestres aquellos? ¿Por qué no nos podemos comparar con los alemanes, con los estadounidenses? ¿Acaso nosotros somos de aquí de la Tierra y aquellos son Anunnaki o Illuminati? Son de otra tierra. Somos los mismos. Lo único es que hay que seguir los procedimientos que ellos ya siguen, ya están dados, ya están establecidos. Hay que saber elegir cuando son las votaciones. Hay que poner a la gente más estudiada y competente en los puestos para que nos representen. Y aquellos que tienen que se les ve un interés porque el país sobresalga. No aquellos que han estado ya en instituciones por un montón de tiempo y no se les ha visto resultado. Eso no sirve. Eso no sirve. Miremos esta relación. ¿Honduras pudiera entonces competir internacionalmente? Claro que sí pudiera. Y ya hay datos que muestran eso. Y quien te diga lo contrario está mintiendo totalmente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En 1978, China estaba en la quiebra. China no podía exportar nada. La calidad del material que exportaba, que casi solo eran instrumentos agrícolas, en 1978, China no exportaba más que cuestiones agrícolas y eran de malísima calidad. Bueno, para hacerles corto el resumen, los productos agrícolas de Honduras tenían mayor calidad que los chinos. O sea, nosotros en el mercado hondureño, en cuestiones agrícolas, pesticidas y todo eso,
nos banqueábamos a China en 1978. Pero ¿qué pasó en China? Comenzaron a aplicar, para empezar comenzaron gobernantes éticos, con alto nivel de ética y de profesionalismo, que les interesaba el bien común, no el bien personal, y comenzaron a aplicar técnicas con la empresa privada. Técnicas con el empresario, que también era ético, porque si hay gobernantes éticos, ya lo expliqué, al haber gobernantes éticos, el empresario es ético, y el que no es ético se va a la quiebra y deja de ser empresario. Por lo tanto, solo subsiste el empresario ético, profesional y competente. Pues este empresario competente, en 1978, comenzó a fabricar y a cambiar su forma, y claro, con un gobierno ético, y comenzaron a aplicar fórmula para producir e invertir en producción de todo tipo. En menos de 30 años, China se convierte en una potencia de mercado en exportación en todas las áreas. Todas las áreas. Carros, motocicletas, televisores, todo lo que se pueden imaginar. ¿Qué pasó con China? De no exportar nada en 1978, Honduras exportaba mucho más. Ellos no exportaban ningún material, nada. Honduras exportaba mucho más en menos de 30 años. Ellos se convierten en un mercado internacional que ahora ellos son dueños prácticamente de un mercado. Ahora es al revés, ahora los demás mercados tienen que competir con el mercado chino. ¿Cómo lograron eso? Ven que sí es posible. Es posible que un país así como el nuestro, que no exporta ahorita nada, se convierta en una potencia de mercado, exportando con sus empresas, que sus empresas sean potentes. Pues eso sucedió con China hace menos de 30 años. En 30 años se posicionaron en el mercado. ¿Pero por qué? Porque siguieron ya la estrategia establecida. Gobernantes, éticos, profesionales y competentes en puestos públicos. Entonces van a tener, por añadidura, empresarios éticos, profesionales y competentes. Y estos empresarios competentes y profesionales van a poder competir con normativas internacionales, con normas de calidad establecidas, estandarizadas ya. Y al competir, ¿qué significa eso? Empleo para todos, mejores condiciones de vida. O sea, hay muchos, tal vez, ojalá que los que estén viendo este video comprendan que hay una vida más allá de Honduras, que hay otros países, y que estos países, fíjense bien, aquí en Honduras vivimos problemas de desempleo gravísimo. Aquí hay un puesto vacante para un ingeniero, por ejemplo, y por ese puesto vacante van más de 3.000 o 4.000 personas concursando. O sea, es abismal la cantidad de desempleo que hay, cuando en otros países que aplican esta metodología de gobernantes calificados y por lo tanto empresarios también calificados, en estos países es totalmente al revés, que parece que fuera otro planeta, otra dimensión. Al comparar esas dimensiones tan abismales, donde aquí para una plaza vacante van 3.000 personas por una plaza, cuando en estos países se pelean a los empleados, porque no solo contratan a todos los nacionales de su país, a todos los residentes de su país, sino que contratan a todos los de los países alrededores. Y aún así no les basta, entonces las empresas compiten y se pelean con los empleados, se pelean de esta forma. ¿Cuánto te está ofreciendo aquella empresa? No, me está ofreciendo tantos dólares, te ofrezco el doble, venite conmigo. Y así se pelean los empleados, cuando aquí ni siquiera hay trabajo, cuando aquí hay casi la mitad de la población, creo, sin empleo. Entonces, la pregunta al inicio era, ¿pueden los empresarios hondureños competir internacionalmente? Claro que pueden, pero no de la forma que está ahorita. Primero tiene que hacerse el cambio, seguir la metodología que hicieron otros países. Gobernantes competentes y éticos en el área que les compete, y por añadidura el empresario ético va a surgir, y el empresario ético, profesional y competente surgirá, y ese sí va a poder competir. Está la fórmula dada, no hay que inventar el agua caliente.
Le saludó el abogado Héctor Alvarenga en una versión más de su programa La Cruda Verdad. Buenas tardes.